Murió Ted Turner a los 87 años, y sin él millones de latinoamericanos nunca hubieran conocido el anime. Anime Breaking News. Hoy 6 de mayo de 2026 murió Ted Turner, rodeado de su familia. Tenía 87 años. Llevaba tiempo batallando con demencia de cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo diagnosticado antes de sus 80 en 2018, que lo llevó a ser hospitalizado en 2025 después de contraer neumonía. Los titulares del mundo entero van a hablar de él como el fundador de CNN, como el magnate mediático que construyó un imperio de televisión por cable desde Atlanta, Georgia, como el hombre que donó $1,000 millones a las Naciones Unidas, como una de las figuras más influyentes en la historia de los medios de comunicación del siglo XX. Todo eso es verdad, pero en este canal hay algo más específico que decir sobre Ted Turner, y sobre lo que su muerte significa para una comunidad que probablemente nunca lo conoció, y que sin embargo le debe una deuda enorme que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Sin Ted Turner, una generación entera de fans del anime en América Latina no hubiera tenido acceso a Dragon Ball Z, Sailor Moon, Cowboy Bebop, Gundam, Wing, ni a ninguno de los títulos que definieron lo que significa ser fan del anime en el mundo hispanohablante. Para entender esa deuda, hay que entender primero cómo llegó el anime a los televisores latinoamericanos. En 1991, Ted Turner compró Hanna-Barbera Productions, y con esa compra construyó la base sobre la que lanzó Cartoon Network ese mismo año. El canal arrancó transmitiendo principalmente el catálogo de Hanna-Barbera, los dibujos animados clásicos americanos que Turner había adquirido con la compra. Pero en 1997, el equipo creativo de Cartoon Network lanzó un bloque de programación que cambió todo, Toonami. Un bloque de acción y aventura que comenzó presentando series como Thundercats y Reboot, pero que muy rápidamente se convirtió en el primer hogar masivo del anime en televisión abierta occidental. Dragon Ball Z llegó a Toonami en 1998. Sailor Moon, Gundam Wing, Tenchi Muyo, Outlaw Star, Yu Yu Hakusho, Rurouni Kenshin. Uno a uno, los títulos que definen la memoria colectiva de toda una generación de fans del anime en Occidente pasaron por el bloque de programación que Ted Turner hizo posible cuando decidió construir Cartoon Network en lugar de simplemente vender el catálogo de Hanna-Barbera. En América Latina, el impacto de Cartoon Network fue diferente al de Estados Unidos, pero igualmente definitivo en términos culturales. Para millones de niños y adolescentes latinoamericanos en los 90 y la primera mitad de los 2000, Cartoon Network fue la única ventana disponible hacia el anime. No había plataformas de streaming. No había fansubs accesibles masivamente. No había tiendas especializadas en la mayoría de las ciudades. Había Cartoon Network en el cable de tu casa o en el cable de tu vecino. Y había Toonami, con su música electrónica característica y su presentador robot, presentando los episodios de Dragon Ball Z que toda una generación vio por primera vez en esa pantalla. Para muchas personas de entre 25 y 40 años en Colombia, México, Argentina, Venezuela y el resto de la región, la primera vez que vieron a Goku convertirse en Super Saiyan fue en Cartoon Network. La primera vez que vieron el final de Dragon Ball Z fue en Cartoon Network. La primera vez que descubrieron que existía algo llamado anime como categoría específica de entretenimiento fue a través de un canal que Ted Turner construyó con dinero que obtuvo comprando los derechos de los Picapiedra. Esa cadena de decisiones empresariales tomadas por un hombre en Atlanta en los años 90 tuvo consecuencias culturales en América Latina que todavía son visibles hoy en 2026. El anime hispanohablante de YouTube, los canales de reacción, los podcasts de análisis, las comunidades de fans en X y Discord, los eventos de cosplay en Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires y Lima, los creadores de contenido que hoy tienen canales con millones de suscriptores. Hablando de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, o One Piece. Todos ellos, sin excepción, descienden de una audiencia que se formó viendo anime en Cartoon Network. Y Cartoon Network existe porque Ted Turner decidió en 1991 que tenía sentido construir un canal dedicado a la animación. Después del bloque original de Toonami en Cartoon Network, el formato migró a Adult Swim en 2003, cuando ese bloque nocturno comenzó a compartir el canal. Adult Swim Toonami se convirtió en el hogar de series como Inuyasha, Full Metal Alchemist, Bleach, Naruto, Sword Art Online y docenas más a lo largo de las 2 décadas siguientes. Hoy, en 2026, Toonami sigue existiendo como bloque de programación en Adult Swim, con una versión Toonami Rewind que funciona en paralelo.
Es uno de los bloques de programación más longevos en la historia de la televisión por cable americana. Y existe en la forma en que existe porque Ted Turner construyó el canal que le dio casa. La vida de Turner fue mucho más grande que Cartoon Network. Fue el hombre que le dijo al mundo que una cadena de noticias podía transmitir 24 horas seguidas cuando todo el mundo en la industria pensaba que eso era imposible. Fue el hombre que compró los derechos de Gone with the Wind, Citizen Kane y Casablanca y los puso en un mismo catálogo que terminó siendo Turner Classic Movies. Fue filantoreo, ranchero, dueño de los Atlanta Braves, excéntrico y visionario en proporciones iguales. Su apodo era la Boca del Sur, y se lo ganó a pulso durante décadas de declaraciones que escandalizaban a la industria y luego resultaban ser correctas. Donó $1,000 millones a las Naciones Unidas en 1997, el mayor regalo privado a una organización internacional en la historia hasta ese momento. En 2003, después de la fusión catastrófica de Time Warner con AOL, perdió más de $7,000 millones de su fortuna personal y salió del control de la compañía que había construido durante 30 años. Siguió adelante. Para la comunidad del anime, Ted Turner no fue nunca una figura pública reconocible. No era alguien que aparecía en conferencias de anime, ni que tuiteaba sobre Dragon Ball. Era simplemente el hombre cuyas decisiones empresariales crearon el espacio donde una generación de latinoamericanos descubrió que existía un tipo de animación diferente a todo lo que habían visto antes. Ese tipo de influencia invisible, estructural y profunda, es el tipo más difícil de reconocer en vida y el más obvio de ver en retrospectiva. Descansa en paz, Ted Turner. El anime en América Latina llegó donde llegó en parte porque tú construiste el canal que lo trajo. Dale, like si creciste viendo anime en Cartoon Network. Comparte este video con alguien de tu generación que también recuerde esos años. Y suscríbete al canal para seguir la cobertura de todo lo que mueve la industria del anime y su historia. Anime Breaking News.